Nos ayude. Bien, ah, vamos entonces nosotros a nuevamente continuar estudiando este tema que en verdad es muy profundo y obviamente no podemos nosotros decir que tenemos necesariamente todas las respuestas o toda la información necesaria o podemos decir inmaculada, ¿no? Recuerden que lo que estamos estudiando es compilación de datos históricos y no es que Dios haya inspirado, pues, ¿no? Con su Santo Espíritu, como inspiró a los escritores de la Biblia, no que Dios haya inspirado, ¿no? A esto. Obviamente, quien escribió esto trató de hacer las cosas en el Señor y para beneficio también de la obra del Señor. Así que reconozcamos ello, seamos agradecidos a Dios por ello. Sin embargo, todo aquello que no necesariamente es las Escrituras, no tiene una autoría, es del Espíritu Santo, ¿no? Así que siempre tengamos cuidado también con todo ello. No estoy diciendo que esta es mala información, no para nada. De lo contrario, no lo estudiaríamos. Es una muy buena información, pero simplemente también reconozcamos el hecho de que esta tiene autoría humana y que sí, con muy buena intención se ha hecho y creo yo también no solo en buena intención, sino profesionalismo y a la vez también esa buena voluntad en el Señor. Vamos entonces a compartir, sí, esto eh, tiene que ver con lo que la semana pasada habíamos nosotros visto, ¿sí? Recuerden que en Europa las cosas, estamos en el siglo XVII, en Europa las cosas están cambiando. Por un lado para bien, pero también por otro lado para mal. Muchas personas, ¿no? Ya cansadas por ese tumulto religioso, esa confusión religiosa y a la vez también hasta, ¿por qué no?, esas persecuciones religiosas, comenzaron a salir de Europa, ¿no? Cuando ya se les también permitía para irse a lo que nosotros luego conocemos como el Nuevo Mundo, ¿sí? Y dentro de estos personas o estos grupos, aquí hay dos de los metodistas y no denominacionales, que hemos hablado un poquitito de ellos, John y Charles Wesley, también con George Whitefield. Fueron los autores del metodismo. ¿Qué es el metodismo? Bueno, como se menciona acá, ellos eran miembros de la iglesia anglicana. Es más, ellos, por lo menos los Wesley, se dice, habla de ellos, fueron enterrados conforme a las prácticas anglicanas. O sea, ellos nunca renunciaron a ser anglicanos. Nunca quisieron ellos iniciar necesariamente una nueva denominación. Ellos sí no estaban contentos con lo que era el anglicanismo, no sé si es una palabra. Eh, no estaban obviamente conformes con todo ello. Ellos querían, ¿no?, que la denominación anglicana sea más escritural. Así que en ese afán es que los líderes anglicanos comenzaron también a cerrarles las puertas a estas personas, como por lo general lo hizo también la Iglesia Católica en su momento y sin duda alguna otra religión, ¿no? Cuando tienen ese maridaje con el poder, ¿no?, con el Estado. Entonces, los anglicanos, ¿no?, eran la iglesia
de Inglaterra, ¿no? Era la iglesia del Estado de Inglaterra. Entonces dice, su deseo, el deseo de ellos era, no era el de iniciar otra iglesia, sino acá, como mencionas, un gran avivamiento. Lamentablemente, la iglesia anglicana les cerró las puertas y ellos comenzaron a tener reuniones al aire libre. En realidad, las primeras reuniones que ellos tenían era simplemente para compartir su parecer, sus convicciones con otras personas también anglicanas, ¿no? Para compartir, debatir respecto a qué es lo que se considera es lo correcto o qué es lo que se debería hacer para llegar a ser lo correcto dentro de la iglesia anglicana. ¿Sí? Entonces, no que ellos iniciaron a tener reuniones, sino que como que una cosa los llevó a otra cosa, ¿no? Entonces, sí, sí llegaron a tener reuniones llamadas de avivamiento. Dice que ellos lo hacían al aire libre, ¿no? En casas o en los templos de otras iglesias, ¿no? Sus primeras agrupaciones se llamaron sociedades y su primera conferencia fue realizada en Inglaterra en 1744. Ellos todavía no habían salido de Europa, ¿sí? O los metodistas. Dice, de esto nació la Iglesia Metodista Episcopal, que se formó oficial y definitivamente en América, como que 40 años después, ¿no? En Baltimore, en el estado de Maryland, cerca de Virginia, ahí está la capital Washington, en realidad es la capital, pero es cerca de Virginia. Eh, entonces, esto ocurrió recién en 1784. ¿Sí? Los fundadores del metodismo, al salir de los anglicanos, llevaron consigo un número de errores de la iglesia madre y la abuela. Su gobierno es de prelados. No vaya a pensar que es de pelados, nada más. También quizás habían algunos, ¿no? Pero esto les causó luchas internas, divisiones. También ellos continuaron practicando el bautismo infantil, la aspersión y otros de todos ellos. Recuerden, salen de la Iglesia Católica en sí, ¿no? Los anglicanos salen de la Iglesia Católica y en este caso los metodistas también salen de de los anglicanos que salieron de los católicos, ¿no? Entonces, por eso se dice, ¿no? Ellos cargaron, llevaron las faltas tanto de sus padres o de su madre y de sus abuelos, ¿no? Metodista, ¿de dónde? ¿Por qué el nombre? Bueno, porque se piensa que en este caso John y Charles Wesley y George Whitefield, eh, ellos trataron de practicar mejor la fe, entonces fueron muy disciplinados en la forma como es que ellos hacían. Cuando digo de la fe, no estoy hablando necesariamente de la fe conforme a Dios, ¿no? En el Nuevo Testamento. No, no necesariamente, sino conforme a lo que ellos creían era lo correcto, ¿sí? Entonces eran muy, muy disciplinados y la gente los llamaba metódicos. Entonces de allí es que salió el nombre, ¿no? De los metodistas o el metodismo que implicaba ello. Perdón. Luego, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá antes de continuar con esta parte. Pastor, Sí, yo no entiendo mucho cuando habla de eso, de gran avivamiento. O sea, esa ujú, palabrita avivamiento, que, ya. Con, que con avivamiento es como que en su mente las iglesias estaban cayendo en el costumbrismo, estaban cayendo simplemente también en el tradicionalismo, que es lo que eran en realidad esas iglesias anglicanas, ¿no? O sea que entonces ellos más bien trataban o aspiraban por algo un poquito más convincente
en cuanto a la fe en Dios y la práctica de la fe en Dios, ¿no? A eso es más que nada lo que se refería, como que se dirigiesen más hacia la pureza de la enseñanza doctrinal, y con ello, obviamente, también una mayor participación e involucramiento de las personas de esa congregación. Entonces, más va por allí. Y también la forma como hacían sus servicios. Recuerde que ellos hacían sus reuniones al aire libre, mientras que lo tradicional era en los grandes templos, pues donde no podías ni siquiera estornudar, ¿no? Sino, tenía que ser todo muy cuadrado, por así decirlo, muy tradicional. Entonces, eso es a lo que se refiere con avivamiento. ¿Sí entiendes, hermana? Sí, o sea, imagino que para ellos era como una gran exhortación a regresar, algo así, Eh, a lo correcto, supuestamente. Correcto. Sí, no solo la exhortación, sino también la práctica, ¿no? Esto era más, mm, 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 no que dejaron de ser tradicionalistas, pero sí eran un poquitito más dispuestos a hacer las cosas algo distintas en razón a lo que ellos creían debería ser la fe. Sí. ¿Alguien más o algo más? ¿Alguien más? Aló, aló. Sí, Ander, te escuchamos. Te vemos también, vemos como una aureola ahí. No sé qué. Bueno, vamos pasando aquí a Alexander Campbell. Fue un inmigrante escocés irlandés, que se convirtió en ministro ordenado en América. Repito, ya gente comenzó a salir del viejo mundo para venir al nuevo mundo, con nuevas esperanzas, nuevas expectativas y todo eso, ¿no? Se cansaron de muchos creyentes, ¿no? Y hasta iglesias se cansaron de todo ese costumbrismo, ¿no? Toda esa suciedad también de lo que era la religión o el cristianismo en el viejo mundo, amarrado al Estado y teniendo como cabeza a personas que no necesariamente eran uno Jesús y tampoco eran tan limpios y sanos, ¿no? Como ellos. Entonces, esta familia Campbell también emigró y Alexander, ¿sí? Dice, lideró con su padre Thomas, un ministro presbiteriano, el movimiento de restauración. Esto originó alrededor de 1830 las iglesias cristianas no confesionales, o sea, como que no denominacionales. El término no denominacional no necesariamente es tan antiguo, es algo muy cercano a lo nuestro, pero esto de iglesias cristianas no confesionales básicamente es lo mismo, ¿sí? O sea, que no tienen nombre de religión, pero sí son creyentes, ¿no? Nosotros somos bautistas, sí, esa es nuestra identidad. Sin embargo, no quiere decir que dejemos de ser independientes unas de otras, ¿no? O sea, debemos ser. Así que no se piense que el no ser denominacional o en este caso no ser confesional significa pues que hay más pureza, significa pues que oye sí, pues no, ellos tienen la razón. No, no necesariamente. Lo que Dios considera es lo correcto, es que cada congregación no tenga la historia que debería tener, pero mucho más la enseñanza de Cristo dentro de cada una de ellas. Entonces, ellos dice que llegaron a establecer el movimiento de restauración
Sí, esto originó alrededor de 1830 las iglesias no confesionales que declararon su sumisión a la Biblia. Ahí sus congregaciones se identifican como discípulos de Cristo o iglesias cristianas. ¿Verdad? Querían ellos mantenerse alejado del nombre denominacional. ¿Ok? Eh, no es algo que se debería hacer, pienso que deberíamos nosotros mantener ello, pero siempre digo, el, el rótulo o el nombre de una congregación no lo hace iglesia en sí, ¿no? Sino lo que, primero, quién es su salvador, quién es su cabeza y en ello su historia también. ¿Sí? Eh, entonces ellos comenzaron a crecer ya en América. ¿Sí? Los presbiterianos que se mencionan acá y aún los metodistas son congregaciones que tienen como su fuerte lo que se llama la predestinación. O sea, ¿qué es la predestinación? Y hay diferentes niveles también de predestinación. O sea, en lo que se refiere a salvación, la predestinación básicamente enseña que Dios ha decidido ya de antemano quién va a ser salvo, quién. ¿Sí? Y también hace un uso de la carta a los romanos que nosotros estamos estudiando y ellos pues dicen, no, ya Dios decidió amar a Jacob y odiar a Esaú, entonces así también es la salvación. Entonces, pero ya hemos hablado ya mm, de ese tema que no, la Biblia más bien enseña, ¿no? Que Dios amó a todo el mundo, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, todo aquel, o sea, cualquiera, todo aquel que en él crea, ¿no? Pudiese ser salvo. Entonces, eso es uno de los fuertes de lo que sería los, el grupo de los presbiterianos y a la vez también metodistas, ¿no? ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? ¿Alguna pregunta? O sea, se les veía bien a estos, Yo, sobre todo a este grupo de congregaciones, ¿no? No identificadas como discípulos de Cristo o iglesias cristianas. Se les veía bien, o sea, aparentemente sí estaban bien, pero ¿de dónde venían ellos? Bueno, venían casualmente de las iglesias que habían salido de la iglesia católica. Sí, alguien iba a decir algo, disculpen. sí, yo tengo una pregunta. Sí, Cuando dice dale. las iglesias cristianas no confesionales, ¿qué era exactamente lo que no confesaban? Básicamente que no confesaban ser presbiterianos o metodistas, o eso mencioné, lo que también ahora se conoce como no denominacionales, ¿sí? Pero en ese entonces era no confesional, ¿no? Ujú, sí, sí, me dejo entender con ello. No, No, no confesaban no, afiliación con claro, nadie. no confesaban la fe presbiteriana o metodista, ¿no? U Ok. otra. Ujú, ujú. Así que en realidad practicaban mucho de ello, ¿sí? O sea, seguían practicando mucho de ellos, pero no se llamaban o no querían ser como ellos o con el nombre de ellos, ¿no? Somos distintos, somos mejores, ¿no? Porque sí, quizás tenían mayores prácticas bíblicas que los metodistas o que los presbiterianos, entonces ellos consideraban ser más bíblicos, ¿no? Que los otros. Entonces, no tenían un nombre propio, pero simplemente se auto llamaban eh, iglesias cristianas o discípulos de Cristo, ¿no? Y a las finales llegaron a ser, esos llegaron a ser sus nombres, ¿no? Así que sí, eso es a lo que se refiere con no confesionales. ¿No? ¿Alguien más?
alguien más, alguien más. Bueno, vamos entonces aquí a irnos hacia otra parte. Sí, acá, acá. Eh, los bautistas en América. ¿Sí? Ah, ¿cómo es que los bautistas llegan a América? Bueno, diferentes razones. Definitivamente una de ellas es la voluntad de Dios, ¿no? Recuerden que en Europa por siglos, y otros lugares también en Europa, por siglos bautistas o anabautistas habían sido perseguidos, ¿sí? Entonces, a pesar de que en Europa ya se estaba dando mejores oportunidades también a la religión que no era necesariamente la del Estado, ¿no? Dependiendo del país, obviamente, del que hablemos, eh, pero aún así seguía siendo la cosa difícil. A pesar de que sí, también hubo muchos logros en lo que se refiere, ¿no? A que en el estudio, en el trabajo, se admita también a personas aparte de la religión del Estado, se les permite trabajar, se les permite estudiar y todo, y hasta casarse, ¿sí? Hubo, sí, decía, cierta ayuda en ello, sin embargo, seguía siendo difícil, ¿ok? Entonces, muchos emigraron o muchos salieron, ¿no? de Europa para ir al Nuevo Mundo buscando nuevas oportunidades y, ¿por qué no, un lugar donde puedan también, hablando de iglesias bautistas, se pueda adorar a Dios sin que se les persiga, ¿no? O libremente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasó. Sin embargo, mire usted cómo es que esto llega a ejecutarse. Se dice uno de los relatos más conmovedores de la historia del cristianismo es precisamente el de los bautistas de Gales. Entiendo que Gales, hoy por hoy, pertenece a o es parte de el reino británico. Eso sí, entonces es parte de ello y tiene también, se piensa, a algunos, este país, tiene también, se piensa, una incursión, ¿sí? del cristianismo, aún desde el tiempo del apóstol Pablo. Dice, los bautistas en América, y vamos a hablar de ello un ratito, los bautistas en América deben mucho más de lo que pudiesen imaginarse a sus hermanos del país de Gales. ¿Ok? Trate usted en un mapa de ubicar dónde está Gales. Repito, dentro de lo que es el reino británico, ¿no? En efecto, dice que algunas iglesias bautistas completas y bien organizadas de aquel país emigraron todos juntos, hacia los Estados Unidos. O sea, si bien es cierto, Gales es un país pequeño, pero que el cristianismo creció fuertemente y grandemente en ese país, y cuando tuvieron que salir, lo hicieron con el propósito de que, buscando quizás una mayor libertad para su fe o practicar su fe, decidieron irse hasta iglesias completas. ¿Sí? Mire usted, qué unidad, por lo menos, de esa iglesia, ¿no? No puedo hablar de los detalles de esas iglesias, pero qué unidad como para decir, vamos, ¿no? Y no estamos hablando para ir de qué sé yo, de, de un pueblito a otro pueblito por ahí cercano, sino estamos hablando de cruzar, ¿no? El océano y dejar, pues, para muchos toda una vida, pero dejarlo con el propósito de que en el Señor
no solo puedan ser ellos mismos bendecidos, sino también ser de bendición para otros. El relato, menciona acá, el relato de los orígenes de la obra cristiana en Gales es fascinante. Se cree que esta historia se remonta a los tiempos del Nuevo Testamento. Aquí hay dos versículos, ¿sí? O dos pasajes. Hechos capítulo 28, si uno de ustedes por favor pudiese dar lectura a Hechos capítulo 28. Y también a segunda de Timoteo, capítulo 4 versículo 21. ¿Quién pudiese dar lectura a Hechos, capítulo 28 versículos 30 y 31? ¿Alguien? Hechos Pastor, 28. Sí, adelante. buenas noches, pastor. ¿Perdón? 30 y 31, ¿cierto? Correcto. 28, 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Gracias. Hermosa y grande la labor del apóstol Pablo, sí. Qué testimonio el del apóstol Pablo. Usted y yo vivimos en una sociedad donde nos desanimamos con facilidad, nos deprimimos también con facilidad. Eso sí, el apóstol quizás si hubiese vivido en nuestro tiempo, hubiese hasta dicho, pero ¿por qué me tiene que pasar esto a mí que me ponen en prisión cuando yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? Pero, hermanos, y justo hablábamos con Camila, él le decía que parece que estuviésemos filosofando más que hablando de la Biblia. Pero hablábamos y decía, pues en realidad ya ni sabemos qué es lo bueno, ¿no? Porque hablábamos de cómo nos ha ido en el día, ¿no? Muy bien, le decía, y mal, pero en realidad ya no sabemos ya muchas veces qué es lo bueno. O sea, tenemos una idea y quisiéramos que las cosas salgan como nosotros deseamos, pero no siempre tiene que pensarse que lo que uno desea o que las cosas, cuando las cosas salen como uno desea, es lo mejor. Pablo, yo no creo que Pablo haya querido, ¿no? Padre, llévame a prisión. No creo que él haya orado por ello, ¿no? Él termina en prisión, pero no se hace problemas porque Pablo dice, ¿no? He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, ¿no? En abundancia, en escasez y cosas por el estilo. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, él en su mente está, ok, y si estoy libre, voy a servir al Señor, pero si estoy en prisión, también voy a estar sirviendo al Señor. Entonces, a él se lo llevó a prisión en Roma, ¿sí? Y mientras estando en Roma, ¿sí? Mire la convicción de este hombre y a la vez el testimonio también como para que le permitan hacer ello. Dice en el versículo 30 que leyó el hermano Renato, permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. O sea, ¿para qué los recibía? Obviamente no les iba a preparar quizás un almuerzo o nada de ello. Pero dice, versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Se piensa que, bueno, dice acá mucha gente fue a verlo, ¿no? Mucha gente quería escucharlo. Y se piensa que dentro de los que fueron hubo una pareja, ¿sí? Y vamos ahora a ir a segunda de Timoteo, capítulo número 4 versículo 21. ¿Alguno de ustedes que quisiera, hermanos, leer este versículo? ¿Hay alguien? Pastor, ¿puedo? Sí, por favor. Ah, segunda de Timoteo 4:21, ¿verdad? Así es. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Ok.
Aquí se habla de Pudente, se piensa que Lino fue hijo de Pudente como también hijo de Claudia. Sí, o sea, Pudente y Claudia se piensa que eran un esposo y esposa. Y Lino, hijo de ellos. Y que ellos parece que fueron ganados para el Señor, así decirlo, a través del ministerio de Pablo en prisión. Y también la historia cuenta que tanto Pudente como Claudia, ellos eran originalmente de Gales. Entonces, vienen ellos a Roma, no se sabe la razón, quizás pueda ser hasta algún tipo de persecución o hambre también, no lo sé. Pero estando en Roma, vienen a escuchar a Pablo y eso es lo que la tradición enseña, de que ellos, después de creer en el Señor, arrepintiéndose a Dios de sus pecados o delante de Dios de sus pecados, ellos quizás sirven un tiempo, porque aquí se le dice a Pablo pues que salude, ¿no? O perdón, a Timoteo. En el versículo 21 dice, procura venir antes del invierno, Éubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Entonces, eh, después de estar con Pablo un tiempo, calculamos, o se calcula en Roma, también se dice, y la tradición enseña, que ellos regresaron a Gales y es más, llevaron a dos predicadores con ellos. No se dice los nombres, por lo menos no he podido encontrarlo, y que regresan a Gales con la intención de casualmente evangelizar o cristianizar Gales. Y muchas iglesias se dice que fueron establecidas en razón a esa labor que estos hermanos hicieron. Se piensa que en Gales las iglesias bautistas o anabautistas eran muy fuertes, ¿sí? Y también existía una gran cantidad de ellos. Entonces, ellos son los que regresan o salen, perdón, con el tiempo, salen porque estamos hablando pues de un cristianismo en Gales desde el tiempo del apóstol Pablo, por ahí cercano a lo del apóstol Pablo, hasta, no sé en qué siglos, estamos hablando del siglo XVII, dicho sea de paso, así que ellos salen de Gales con toda su congregación, en muchos casos, sus familias, y van hacia la tierra de las Américas. ¿Sí? Ello contribuye a que iglesias bautistas comiencen a migrar hacia lo que ahora conocemos como América o el continente americano o también Norteamérica. ¿Sí? Y de esto vamos a hablar un poquito más la próxima semana. ¿Hay alguna pregunta o algo que quieran agregar, hermanos, hermanas? ¿Alguna pregunta? Y veremos cómo es que los bautistas comienzan a crecer en América también. ¿No lo hay? Bueno, vamos a cerrar acá. ¿Alguna petición, hermanos, en oración para estos momentos antes de despedirnos? ¿Alguna petición?